Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido. Gracias. Vamos avanzando, vamos conociendo mucho mejor lo que ocurrió en esa tremenda persecución contra la Iglesia Católica que se produjo en España. Analizamos los hechos, las raíces, para entenderlo mucho mejor. Hemos ido parcelando los acontecimientos, viendo el ambiente general. Después hemos visto cómo en un capítulo especial solo para dedicaros a ellos, a los obispos. Hemos visto otro sobre las religiosas, las mujeres que consagradas. Los religiosos, no hemos hablado de ellos, les hemos ido dejando, y sin embargo su número es importante, distinguiendo entre sacerdotes seculares y religiosos. ¿De qué cifras estamos hablando? Sí, pues se habla de como 2.365 religiosos, pero que ya digo que algunas veces esas cifras, pues porque no se tienen datos cuando se cierran los primeros martirologios y a veces bailan un poco, son comunidades enteras. Como siempre hay temas que se suscitan que son súper curiosos. Por ejemplo, la repercusión que tuvo el martirio, los mártires, en las misiones. Porque descabezaron a todas las comunidades y tuvieron que venir los que estaban ya trabajando en misiones otra vez a España para volver a formar novicios. Con lo cual influyó de tal manera en las misiones que se quedaron también un poco allí descabezados para poder volver a seguir viniendo aquí a formar, ¿no? O sea que luego por eso todos los temas traen otra cantidad de poder meditar en muchas situaciones, ¿no? Comunidades enteras, por ejemplo, los hermanos de San Juan de Dios son los que mejor han hecho los deberes, tienen 95 mártires y todos están beatificados. Son casos muy claros, como apuntábamos ya como ejemplo. Hemos hecho referencia a algunos, sí. ¿sí? Pues por el tema de... ¿De dónde son estos 95? Pues de Tarragona, de Valencia, de Málaga y de Madrid, donde tenían el psiquiátrico de Carabanchel, ¿no? Principalmente de esos sitios. Se ve claramente por el tema del servicio en caridad, ¿no? Como hacen los hermanos de San Juan de Dios, ¿no? Pero bueno, eso, como hemos hablado con las religiosas, igual, comunidades de clausura enteras, como pueden ser los benedictinos del Puello, en Barbastro. De docencia, como en Barbastro también son los escolapios, ¿no? O noviciados enteros, ¿no? El Santo Padre, cuando beatifica en 1992 a los hermanos claretianos de Barbastro, habla de seminarios, de un seminario mártir, ¿no? Incluso hay alguna publicación que lo llama así, ¿no? Chavales de 17, 18, 20, 22, 26, los superiores con más edad, pero entonces por eso, casas de formación, colegios, educando en caridad, o sea que los ejemplos de prácticamente congregaciones enteras, congregaciones pequeñas, que los operarios diocesanos no llevaban mucho tiempo formados, los operarios diocesanos los funda el beato Manuel Domingo y Sol a finales del siglo XIX, en 1890 y muchos, para atender los seminarios, ¿no? Él tiene esa vocación de hacer formadores superiores para seminarios. Fue muy bien aceptado, llevaban el Colegio Español en Roma y el Seminario de Toledo. Por ejemplo, hoy en día el Seminario de La Habana en Cuba lo llevan los operarios diocesanos. Ahora son menos, pero han estado trabajando en los seminarios, pues les mataron casi a 23, 25 me parece que son. Pues una comunidad incipiente que a lo mejor tiene 50 miembros, que te maten a 20, pues para empezar pues es un lío, ¿no? Y sin embargo, como siempre, la sangre de mártires pues hizo fructificar a todas esas congregaciones, ¿no? Pero congregaciones tradicionales, benedictinos, claretianos, agustinos, los agustinos 98 solo en el Escorial, ¿no? En Paracuellos, o sea que hay casos asombrosos, comunidades enteras de ciudades, en la casa madre, en las casas de formación. Bueno, veo que el tema nos sobrepasa, sí, son muchos, sí. Pero vamos a ir parcelando. Yo recuerdo en un programa que hablaba usted de una diócesis, Barbastro, donde, por cierto, además hay una película sobre eso, ¿no? Eso es. Sí. Hablaremos de eso. Donde matan al 98% del clero, es decir, todo. Los tantos por cientos, como siempre, están hechos con población y cantidad de víctimas, ¿no? Está claro que en Madrid y en Barcelona es donde más sacerdotes mataron, porque eran ciudades más ya había, claro, de millones de personas, ¿no? En aquel momento. Pero los porcentajes son los siguientes. En Barbastro es la primera, con el 98%. Y luego es Tortosa y Solsona, y Lérida. Y después Toledo, que ya hablamos de la mitad, pero empezamos con eso. Mal, Bueno, pues verdaderamente son 230 sacerdotes
pues es un roto muy importante. Nosotros, por ejemplo, perdón por seguir hablando de Toledo, pero hemos empezado a necesitar casas sacerdotales para ancianos ahora, porque no teníamos curas mayores, porque los habían matado en la guerra, ¿no? O sea que no ha habido clero mayor en cantidad hasta ahora, ¿no? O sea que por eso que luego, repito, se suscitan una serie de cosas en todos los aspectos, ¿no? Entonces, diócesis, luego diócesis con menos, pero bueno. Vayamos a Barbastro. Las citas son esas, ¿no? Pues en Barbastro... Es que salió, si usted se acuerda, cuando hablamos de los obispos, al hablar del obispo de Barbastro. Eso es. Pero dijimos, bueno, vamos a dejar a los religiosos. La película, que es larga, que se llama Un Dios Prohibido, quiere tocarlo todo, y bueno, pues es buena, hacen bien, es una película muy buena. Ya digo, la única pega a lo mejor que es un poco larga, ¿no? Pero es una película intensa que, como cada rato te va llevando al martirio de un grupo, pues estás con el alma en vilo toda la película, ¿no? Y deja muy claras las cosas. Solo una apreciación, pero que no es culpa de la película ni de la dirección de la película. El que escribe el libro, el claretiano que escribe el libro, es hijo del alcalde republicano de Barbastro. A ver, ¿cómo? ¿Él? El que no tiene la culpa, pobrecito, de que su padre fuera republicano. El que escribe el guión de la película. El que escribe el guión de la película es un libro muy famoso que se llama Estos dieron su sangre. Ajá. Que es un claretiano que escribe ese libro, que es de donde copia la película, cuyo padre es el alcalde republicano. Entonces los deja un poco bien, ¿no? A toda la situación. No a los que matan, no a los milicianos que matan. Sí, porque en la película los que matan vienen de fuera. Eso es, sí. Bueno, y eso... Ahí hay un tema también que es muy... Y eso fue verdad en muchos casos. Sí, pero, porque de acuerdo, pero vienen de fuera porque los de dentro les llaman. Eso también es verdad. O sea, que encima cobardicas. O sea, que muchas veces por no verse implicados o eso, por no querer matar ellos mismos, pero normalmente eso, que es cierto, que en muchos sitios, en algunos no, pero en muchos sitios eran milicianos que venían de fuera, venían avisados porque, o cuando pasaban, alguien se chivaba y decía, en tal sitio está el cura o en tal sitio, ¿no? O sea que de eso habría mucho que hablar, ¿no? La diócesis de Barbastro, por desgracia, en el sentido martirial para felicidad de los santos, pero por desgracia humana, pues es la que peores consecuencias tiene, tanto en el clero diocesano como en el clero regular, como en los religiosos, no así en las religiosas, ¿no? O sea, sobre todo el obispo, ¿no? Que ya contamos que fue un martirio atroz, sacerdotes diocesanos, pues todos, los canónigos de la catedral, los que estaban de capellanes de religiosas, ¿no? Y luego los religiosos, ¿no? Comunidades enteras, como ya hemos dicho, los claretianos de Barbastro, los del Padre Claret, de San Antonio y María Claret, benedictinos de la comunidad del Puello y los escolapios que estaban también en la ciudad, ¿no? O sea que es una diócesis pequeña, es cierto, ¿no? Pero eso desapareció. O sea, ahí sí que se puede hacer real, ¿no? La expresión que se quiso hacer. Vinieron luego de Barcelona, venían como muy rabiosos ya no de perder la guerra, pero sí de empezar a perder sitios. Y ahora que dice usted esto, que habla usted de los escolapios de Barbastro, cuando se hace la desamortización de Pascual Madoz en 1855, una de las excepciones que pone el ministro que hace la desamortización, que fue una desamortización, como él decía, total, eran los escolapios de Barbastro. Y en el debate, dice, lo digo porque yo he hecho la excepción porque yo estudié allí. Porque estudié. O sea, en la desamortización les perdonan y sin embargo ahora, o sea, eso quiere decir que llevaban siglos los escolapios en Barbastro, ¿no? Bueno, pues se cuenta de la pasionaria, que fue sanguinaria con curas y frailes, y sin embargo al haber estudiado en un colegio de monjas, a las monjas las trataba de otra manera, incluso salvó la vida de alguna. Ya. A alguien que fue a visitarla ya cuando estaba demenciada, pues al preguntarle por aquel periodo se le puso a cantar una cancioncita de la Virgen Santísima, recordando pues todo lo que vivió de niña, de una familia tradicional y habiendo estudiado en monjas, ¿no? Bien. Oiga, y por aquello de que estamos en Santander grabando este programa, ¿por qué? Por elegir Santander. Pues igual aquí y en zonas costeras, en Cartagena, en Valencia, en Barcelona, pero en Santander son famosos los buques prisiones, en donde les encerraban de forma, cosa que se repite de la Revolución Francesa, nuestra máxima exaltación de libertades, en Rochefoucauld, 800 sacerdotes hacinados en un barco que decían que los llevaban a las Guayanas francesas, a la par que les echaban brea por la
por la tarima del barco para que se envenenaran y según se iban muriendo los iban tirando al mar, ¿no? 800 sacerdotes en la Revolución Francesa. Algo así, para demenciarlos, los hacinaban para que se trastornaran un poco. Bueno, nadie le sacan de su casa y le ponen a vivir en medio metro y sin poderse mover y con mala alimentación, o sea, queriendo sacar otra vez más declaraciones de tirarles en Barcelona, igual, por eso digo, en las playas de Barcelona, con piedras y tirarles al mar, en Castelldefels, en las costas de Garraf, ¿no? Y aquí en Santander, ¿no? Además con algo muy curioso, por motivo del Golfo de Vizcaya, cuerpos arrojados en Santander, además aparecieron en Lavandé, otra zona martirial. En las playas francesas de Lavandé aparecieron cuerpos en donde, fuera de toda sospecha y de toda duda, médicos franceses forenses determinan cuerpos, ¿no? Yo he publicado ahora, me hice con una revista que se llama Il Mattino Illustrato, que empiezan a hacer esas revistas que hacen ya con fotografías. Como de esto no hay fotografías, de este momento pues es un dibujo, es lo único que hay. Entonces es la playa de Lavandé, de Francia, los cuerpos de los mártires atados con grilletes y unos pescadores que se los han encontrado. Entonces son testimonios de los forenses franceses determinando. Incluso hay un agustino que se le reconoce porque claro, los cuerpos llegaban en muy mal estado, ¿no? Después de todo ese viaje marítimo, ¿no? Llegaban en muy mal estado, pero por las iniciales de la ropa interior se le puede reconocer, ¿no? Algo llamativo en los mártires de Barbastro, que se pudo reconocer cada cuerpo por la ropa interior, ¿eh? Después del tiempo que pasan en tierra y algunos un poco descompuestos, como conservaban la lista de la lavandería del seminario, de los que estaban viviendo en la casa de Barbastro, por la ropa, el número de la lavandería, pudieron sacar quién era quién. Algunos reconocibles, pero otros no. Bien. Madrid. En las grandes ciudades, pues... hemos puesto marítimas las grandes ciudades. Madrid, Barcelona. Hay en Valencia. Hay Sevilla termina enseguida, es muy poquito tiempo, pero en esas grandes ciudades que están prácticamente hasta el final de la guerra, pues la ventaja que tienen es el poderse esconder, ¿no? El que es más fácil en una ciudad grande, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, es una pena, y hay que decirlo así, porque tal vez sean las diócesis menos conocidas. Hay martirologios escritos, libros sobre los mártires, los primeros años, en Madrid, en Barcelona, muchos de las familias religiosas, pero sí que, bueno, decimos de Palencia, que es la catedral, la gran desconocida, ¿no? Pues martirialmente Barcelona y Madrid son las grandes desconocidas. Hay testimonios de sacerdotes y... Bueno, yo he leído un libro sobre Madrid. Sí. El clero secular se titula Como un río de sangre. Eso es, sí. Sí. Y ahora se ha publicado alguna cosa, pero por ejemplo no hay causas de... Esa es una tesis doctoral, Pero eso, una tesis doctoral. Yo hablo de mi terreno. No hay causas de mártires, ¿no? No hay procesos de los sacerdotes de Barcelona ni de los sacerdotes de Madrid, ¿no? Y es una pena porque son cientos de cientos, ¿no? Más grandes, pues más mártires, ¿no? Bueno, es que en esa tesis doctoral yo he leído el relato que cuenta documentado de cómo se llega incluso a imitar los primeros mártires de los emperadores romanos, que es la Casa de Fieras, que yo la he conocido. Sí. La Casa de Fieras era el zoológico de Madrid, que estaba en el Retiro. Yo he ido ahí a ver las fieras de niño. No había, para quien no lo sepa, no había zoológico en Madrid, no había lugar donde estuvieran no existía entonces. Había una serie de animales metidos en unas jaulas a los que, como ha estallado la guerra, no se les ha dado de comer durante tiempo, e incluso creo que algunos mueren por inanición durante la guerra, pero que en un primer momento no se les ocurre otra cosa que a gente a la que detienen, a cristianos, a católicos a los que detienen, de echarlos a las fieras. Y a los osos y los leones se los comen. Parece que hay datados, me parece que son hasta 15 personas. O sea, tampoco fue una cosa muy general, pero eso, como un entretenimiento, ¿no? Para hacer la gracia, ¿no? Y hasta 15 personas está documentado, ¿no? Hay gente que está estudiando, Ezpeleta, que no salía antes el nombre, todo lo que se llama el Madrid de catacumbas, ¿no? Sitios donde se podía confesar, casas en donde se celebraba misa, ¿no? O sea que por eso lo que hablábamos antes, ¿no? Una historia de personas que sabían que si en la casa se celebraba misa, se los podían detener a todos, y ya no solo el sacerdote que celebraba misa, sino al dueño de la casa, mujer, hijas y todo, sobre la marcha además, ¿no? No hemos hablado de eso, de la iglesia de catacumbas de las grandes ciudades. Que existe, ¿no? Y en pueblos también, ¿no? De conservar el Santísimo en cajas de betún,
de ir a hacer como que se visita a no sé quién y llevar la comunión. Hablaba usted de la Vendée, la guerra de la Revolución Francesa, que también lo ha ilustrado en un libro Alberto Bárcena, sí. Y ahora que dice usted esto, me acuerdo que en un programa el profesor Bárcena contaba aquí cómo San Juan María Vianney toma la comunión en un granero. En un granero, y que tapan con carros de paja para que no se vean las luces. Ya ha pasado el terror, es un segundo periodo dentro de la Revolución, pero por eso, igualdad, fraternidad, libertad, y vamos a acabar con la Iglesia ya de paso, que es de lo que se trata, ¿no? Y ahí hay un problema muy grave, claro, el de los curas juramentados, ¿no? O sea, aquí vuelvo a repetir lo de antes que decíamos programas atrás de Paul Claudel, el testimonio de los sacerdotes, ¿no? Y sacerdotes pues con vidas benemeritísimas, con vidas de caridad, ¿no? Sacaban dinero, luego había un problema, el sacerdote se ordenaba y a veces se llevaba a sus padres consigo, y a veces algún hermano pequeño, y tenía que sacar a toda la familia. No había sueldos como hay ahora, ¿no? O sea que se vivía de una forma muy paupérrima, y se cuenta de muchos, pues que claro, decimos lo típico, pero que lo hacían ellos, que era dejar una moneda debajo del enfermo al que se le iba a visitar, o llevarles comida, o mandar a la hermana del sacerdote para que a tal casa donde había él ido a llevar los sacramentos, ¿no? Pastores, ¿no? Hablábamos también de un artículo de unos sacerdotes de un pueblo y lo titulábamos así: pastores, luego mártires. O sea, el que ejerce de verdad el sacerdocio, pues vive en esa entrega y no le sorprende nada, en definitiva, ¿no? Y repito, de muchos, otros no, porque son jóvenes. Pues recuerdo a Francisco Maqueda en Toledo, pues subdiácono, no había llegado ni a ordenarse, con 24 años. Al beato Miguel Sánchez Beato, recién ordenado, pues con 3 meses, no llega ni a tener destino. A otro sacerdote, Isabelino, que cuenta como ese se ordena como en febrero, ¿no? Que no ha podido haber cantemisa en el pueblo, pues porque ya está la cosa, ¿no? Ni han izado la bandera, ¿no? Eso que hacemos en nuestros pueblos, de cuando se ordena un sacerdote, se coloca una bandera blanca en el campanario para que se sepa, y hasta que no se desgaja no se quita, ¿no? Pues ya dice, en el libro además, en el libro de sacramentos de la parroquia, tal día, tal hora lo tuvimos que hacer sin que se viera, no se pudo poner la bandera blanca, pobrecillo, celebró todo de mala manera, ya lo celebraremos cuando se calmen las cosas, cuando se calmen, que le mataron al pobre antes de 6 meses, ¿no? O sea que esos jóvenes, pues claro, no tuvieron vida ministerial, pero los sacerdotes que ya tenían sus 40, 50, 60 años, pues yo afirmo, y sin miedo a equivocarme, que de la mayoría se podría hacer un proceso de virtudes, como dijimos con los obispos, ¿no? Se podría hacer un proceso de virtudes aunque no los hubieran matado. Eran santos sacerdotes. Hombre, hay que estar entrenado para llegar al martirio. Dios da gracia, pero un poquito de entrenamiento por la parte sí que hace falta. Hablaba usted en el 34 de seminaristas que habían matado en la revolución en aquella persecución. Ahora también hay en el 36 de jóvenes seminaristas. Conservo una lista. Yo doy gracias, lo he dicho otras veces también, a los sacerdotes que trabajaron en su momento, que son los que recogen los datos. Conservamos una lista nosotros de todos los seminaristas que están en el seminario y qué ha sucedido con ellos. Nosotros tenemos, ahora hace poco ha llamado la atención uno en Boadilla del Monte, un seminarista nuestro de Toledo, que le matan en Boadilla del Monte y ha salido ahora una lápida que se ve que por las brozas y por la hierba había quedado tapada, y ahora de repente la han descubierto como si fuera en el lugar donde los matan, ¿no? Fulanito está en el frente, se ha ido a su casa y parece que no va a volver, lo han matado, está en el frente, ¿no? Así todos los seminaristas, ¿no? Y sí, pues como es un momento en donde algunos se retiran a sus casas, pues porque son seminaristas, no tienen ordenación, no han recibido el sacramento del orden, pues se les permite volver a sus casas. De hecho, incluso había padres, sobre todo con los menores, que iban al seminario a buscarles para llevárseles porque tenían miedo de que les hiciesen algo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la diócesis de Madrid en el año 2011, coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud, tuvo la genial y espiritual idea de sacar a un grupo de seminaristas jóvenes, ¿no? Que mueren todos en la persecución religiosa, ¿no? O sea que sí que se persigue igual. O sea, decíamos una expresión que se utiliza: basta que se oliese a cera, ¿no? Basta que, claro, ya los que tenían primeros ministerios tenían la tonsura, que era lo primero, claro, se hacía la tonsura y ya estaban identificados, ¿no? La tonsura se hacía con una pequeña moneda, pero a veces el agujero dentro de una cabeza joven de pelo, pues se veía a la legua, ¿no? Con lo cual, pues a muchos les detuvieron pues porque se les veía la tonsura, ¿no? Y en el caso de los seminaristas, pues hay muchos casos, ¿no? Y ya hay bastantes que están beatificados, con martirios atroces, ¿eh? En Málaga
Hay un seminarista que se llama Aranda de apellido, ahora no me acuerdo del nombre, y es un martirio atroz, ¿no? De irle casi cortando partes de su cuerpo y bueno. Ya. Manuel Aranda. Manuel Aranda. Que ya está beatificado. Bueno, entonces, religiosos, estamos hablando de los religiosos, no hemos hablado de los párrocos, y yo creo que les vamos a dedicar un capítulo aparte. Hemos hablado de diócesis, diócesis costeras, diócesis grandes diócesis. Ha salido un tema que no habíamos visto, ¿no? Que es la iglesia de catacumbas. La iglesia de catacumbas. Y que está poco trabajado, o sea, vuelvo a repetir que este señor de Madrid, pues lo la gente sigue viviendo, sabiendo que se juega la vida. Sí. O sea que creo que también se puede afirmar que igual que no hay desafecciones, que no hay retiradas de palabra, que no hay blasfemias, que nadie se echa para atrás sacerdotalmente, eclesiásticamente, ¿no? Obispos, sacerdotes, los religiosos, con los seglares pasa igual, ¿no? O sea, hay una cantidad de, ya lo hablaremos, pero hay una cantidad de testimonios de seglares mártires y de los que no matan, ¿no? El beato Ricardo Pla, sus padres y su hermana. Pelotón de fusilamiento, la hermana dice que se apareció nuestro señor vestido de mono, miliciano, porque cuando ya los iban a fusilar apareció un miliciano y dijo, ¿pero qué estáis haciendo? A su casa. Y luego matarán al sacerdote, pero a ellos no les matarán, ¿no? O sea que gente que iba a pelotones de fusilamiento y a los que fusilan algunas veces, ¿no? Pero que no se echan para atrás tampoco, ¿no? O sea que es verdad que ¿qué sucede? Que es una afirmación yo creo que también tajante. Como hay mártires en el estamento clerical, hay mártires en el estamento laical, porque es lo que ven y es lo que han vivido y es de lo que se les ha hablado, con lo cual, pues luego es verdad la gracia, el Espíritu Santo, el momento, el don, pero la formación que no faltaba, ¿no? Aludíamos a ese libro del padre Cantera, ¿no? Y se ve, ¿no? Que hay un espíritu de cielo, ¿no? Este Francisco Castelló y Aleu, que es un muchacho joven de Lérida, que es químico, porque luego estamos hablando de gente que también tenía formación, de gente de campesina, pero de gente con formación y con estudios, ¿no? Que no se les engaña, ¿no? Pues tiene una carta a su novia y una carta a una tía que dices, cásate, no te preocupes por mí, siento dejarte sola, pero me voy al cielo, en el cielo nos veremos, o sea que desde el cielo te bendeciré, o sea que hay una claridad de hasta luego, que ya nos veremos en el cielo, y claro, pues lo que dices, eso no se improvisa, eso es una preparación, pues por el bien que está haciendo la acción católica, por el bien que está haciendo la adoración nocturna, por el bien que hacían los sacerdotes, que estaban en su sitio, y que habían preparado pues para lo que podía venir, que vino. Sí, no, sin duda, o sea, es todo un capítulo. Incluso hablaba usted en un capítulo anterior de una religiosa que le llamaba usted la Colbe Toledana. Está sacando un documento. Sí, como estábamos terminando con los religiosos, pues luego de los santos decíamos que precisamente los primeros santos no son del 36, está a tiempo, ¿no? Todavía. Muy brevemente. No son del 36, sino que son del 34 y este del 37. Es un hermano de La Salle que se despide de su familia. Querido padre... Tiene usted la carta, sí. Yo le estoy viendo, no le puedo enfocar las cámaras. Querido padre, pues esta es una carta... Cuando la lea la enseñamos. Querido padre y familia, he sido juzgado y condenado a muerte. Acepto contento la sentencia. No me han hecho ningún cargo, o sea que le mataban porque sí, solo porque soy religioso. He sido condenado. No lloréis, no soy digno de lástima. Moriré por Dios y por mi patria. Adiós, os esperaré en el cielo. La educación católica, el despedirse de su familia, ¿no? Pero eso que digo, ¿no? Adiós, os esperaré en el cielo, ¿no? Parece el título de una película, ¿no? Y es el título de nuestra fe, hasta la vida eterna. Pues hasta el próximo programa. Don Jorge me lo ha puesto facilito. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros en este programa. Decirles que nos vamos a poner a trabajar inmediatamente. ¿Para qué? Pues para que dentro de unos días podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.